7 de abril de 1945. Mar de China Oriental. El Yamato, el acorazado más grande jamás construido, navegaba hacia Okinawa en una misión suicida. 72.800 toneladas de desplazamiento, 9 cañones de 460 milímetros, los cañones más grandes jamás montados en un barco, blindaje de 650 milímetros, el más grueso de cualquier acorazado. Había costado el equivalente a 3 portaaviones. Había consumido recursos que Japón desesperadamente necesitaba. Su misión, llegar a Okinawa, encallar en la playa, usar sus cañones como artillería hasta que se quedara sin munición. Luego la tripulación debía morir defendiendo el barco. Era una misión suicida desde el inicio. No había escolta aérea. No había combustible suficiente para regresar. No había plan de supervivencia. 12:30 del mediodía. 386 aviones estadounidenses del Task Force 58 atacaron. Cazas, bombarderos en picado, aviones torpederos, oleada tras oleada. El Yamato disparó sus cañones antiaéreos. Disparó sus cañones principales con munición especial Sanchikidan contra los aviones. No importó. Los torpedos impactaron el costado. Las bombas penetraron las cubiertas. En 2 horas el Yamato estaba muerto. 14:23. El Yamato se volcó y explotó. La explosión fue tan masiva que se vio a 100 kilómetros. 3.055 tripulantes murieron. Solo 269 sobrevivieron. El acorazado más grande, más poderoso, más caro jamás construido, destruido por aviones en 2 horas sin hundir un solo barco enemigo. Esta es la historia del Yamato, el símbolo supremo de cómo Japón luchó la guerra equivocada con las armas equivocadas. Un acorazado diseñado para batallas navales de superficie que ya no existían. Una inversión masiva en tecnología obsoleta mientras los portaaviones decidían el resultado de la guerra. Y cómo la misión final del Yamato fue un sacrificio inútil que no cambió nada. Si has llegado hasta aquí, comenta Yamato en los comentarios para que el algoritmo sepa que este contenido te interesa. Vamos con la historia completa del acorazado más grande que demostró que la era de los acorazados había terminado. 1934. La Conferencia Naval de Londres limitaba el tamaño de los acorazados a 35.000 toneladas y los cañones a 356 milímetros. Japón, al igual que Estados Unidos y Gran Bretaña, había firmado el tratado. Pero la Armada Imperial japonesa estaba insatisfecha. No podía igualar la producción industrial estadounidense. Si había guerra con Estados Unidos, Japón necesitaba superioridad cualitativa para compensar la inferioridad cuantitativa. El almirante Isoroku Yamamoto, el mismo que más tarde planearía Pearl Harbor, propuso una solución radical: construir superacorazados secretos más grandes y más poderosos que cualquier cosa que Estados Unidos pudiera construir. Acorazados tan masivos que cada uno valiera por 2 acorazados estadounidenses. Acorazados con cañones tan grandes que pudieran hundir barcos enemigos antes de que los enemigos estuvieran en alcance para devolver el fuego. En 1937, Japón se retiró formalmente de los tratados navales. El diseño del Yamato fue aprobado. El secreto era absoluto. Los astilleros fueron cubiertos con lonas masivas. Los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad bajo pena de muerte. Los planos eran clasificados como secreto máximo. Ni siquiera el ejército imperial japonés sabía las especificaciones completas. El 4 de noviembre de 1937, la quilla del Yamato fue colocada en el astillero naval de Kure. La construcción tomó 4 años. Cada componente era masivo. Las torretas principales pesaban 2.500 toneladas cada una. Los cañones principales pesaban 165 toneladas cada uno. El blindaje del cinturón principal era de 410 milímetros con una capa adicional inclinada detrás. El blindaje de la cubierta era de 200 milímetros. El 8 de agosto de 1940, el Yamato fue botado. Aún no estaba completado, pero el casco flotaba. Las superestructuras, el armamento, los sistemas de control, todo fue instalado durante el año siguiente.
El 16 de diciembre de 1941, el Yamato fue comisionado oficialmente. 8 días después de Pearl Harbor. Las especificaciones finales eran asombrosas. 72.800 toneladas de desplazamiento completo, 263 metros de eslora, 38.9 metros de manga, 10.4 metros de calado. El armamento principal, 9 cañones Type 94 de 460 milímetros en 3 torretas triples. Cada proyectil pesaba 1.460 kilos. Podían disparar a 42 kilómetros. Podían penetrar 650 milímetros de blindaje a 20 kilómetros. Para contexto, los acorazados estadounidenses Clays, Iowa, tenían cañones de 406 milímetros que disparaban proyectiles de 1.220 kilos a 38 kilómetros. Los cañones del Yamato eran 54 milímetros más grandes. Los proyectiles eran 240 kilos más pesados. El alcance era 4 kilómetros mayor. En un duelo de artillería 1 contra 1, el Yamato debería ganar. El armamento secundario era formidable. 12 cañones de 155 milímetros en 4 torretas triples para defensa contra cruceros. 12 cañones de 127 milímetros antiaéreos en 6 montajes gemelos. Más tarde, serían aumentados a 24. Luego, 152 cañones de 25 milímetros antiaéreos fueron añadidos en montajes triples y 6 ametralladoras de 13.2 milímetros. El blindaje era la característica más impresionante. El cinturón principal del casco tenía 410 milímetros de espesor, el más grueso de cualquier acorazado. Detrás había una capa adicional inclinada de 200 milímetros, creando un sistema de doble blindaje que aumentaba la resistencia contra proyectiles. La cubierta blindada principal tenía 200 milímetros de espesor. Las cubiertas superiores tenían 50 milímetros adicionales. Las torretas principales tenían 650 milímetros de blindaje frontal. Los costados de las torretas tenían 270 milímetros. La torre de control tenía 500 milímetros. El diseño del blindaje seguía la doctrina japonesa de maximizar la protección contra proyectiles de largo alcance. La propulsión consistía en 12 calderas Kampon y 4 turbinas generando 150.000 caballos de potencia, 4 ejes de hélice, velocidad máxima de 27 nudos. No era rápida para un acorazado moderno. Los Iowa estadounidenses navegaban a 33 nudos. Pero el Yamato no fue diseñado para velocidad. Fue diseñado para poder de fuego y protección. La autonomía era de 7.200 millas náuticas a 16 nudos. Podía cruzar el Pacífico sin reabastecerse. Los tanques de combustible contenían 6.300 toneladas de fuel oil. La tripulación era de 2.767 hombres. Las instalaciones a bordo eran lujosas para los estándares navales japoneses. Aire acondicionado en compartimentos de oficiales, baños con agua caliente, cocinas modernas, enfermería completa. Era el buque insignia diseñado para el almirante comandante de la flota. En el papel el Yamato era invencible contra cualquier acorazado. Pero había un problema fundamental. La era de las batallas navales de superficie entre acorazados había terminado. Los portaaviones habían cambiado completamente la guerra naval. La batalla del Mar de Coral en mayo de 1942 fue la primera batalla naval donde los barcos enemigos nunca se vieron directamente. Los aviones de los portaaviones lucharon la batalla a cientos de kilómetros de distancia. Y Japón sabía esto. El almirante Yamamoto había demostrado en Pearl Harbor que los portaaviones eran el arma decisiva. 6 portaaviones japoneses habían destruido la flota estadounidense del Pacífico con aviones. Ningún acorazado japonés disparó un solo proyectil. Los portaaviones ganaron la batalla. Entonces, ¿por qué Japón continuó construyendo superacorazados? La respuesta era compleja. El diseño del Yamato había comenzado en 1934, antes de que el dominio de los portaaviones fuera obvio. Para cuando fue completado en diciembre de 1941, Japón ya había invertido masivamente. Cancelarlo habría sido admitir un error estratégico masivo. Y había orgullo nacional involucrado. El Yamato representaba el pináculo de la ingeniería naval japonesa, pero estratégicamente el Yamato era obsoleto el día que fue comisionado,
y los eventos de 1942 lo demostraron brutalmente. Febrero de 1942, el Yamato fue asignado como buque insignia de la flota combinada bajo el almirante Yamamoto. Participó en operaciones de entrenamiento, pero no vio combate. En junio de 1942, el Yamato navegó hacia Midway como parte de la fuerza principal, pero la batalla fue decidida por portaaviones a 300 kilómetros de distancia. El Yamato nunca disparó un proyectil contra un barco enemigo. La batalla de Midway fue el punto de inflexión. Japón perdió 4 portaaviones. Estados Unidos perdió 1. Los portaaviones japoneses que habían atacado Pearl Harbor fueron hundidos por aviones estadounidenses. El Yamato y los otros acorazados japoneses estaban demasiado lejos para intervenir. La batalla más decisiva de la Guerra del Pacífico fue ganada por portaaviones, no acorazados. Después de Midway, el Yamato pasó meses en puerto. Era demasiado valioso para arriesgar. El combustible era escaso. Las operaciones eran limitadas. Los marineros japoneses lo llamaban irónicamente Hotel Yamato, porque pasaba más tiempo anclado que navegando. Octubre de 1942. La batalla de las Islas Santa Cruz. Portaaviones japoneses y estadounidenses lucharon otra batalla aérea. El Yamato no participó. Noviembre de 1942. La batalla naval de Guadalcanal. Acorazados estadounidenses y japoneses lucharon de noche a distancias cortas. El Yamato no estaba presente. Era demasiado importante para arriesgar en combates donde podría ser hundido. Esta era la paradoja del Yamato. Era tan poderoso y tan caro que Japón no podía arriesgarlo en combate real. Pero si no combatía, ¿cuál era el propósito? Los recursos invertidos en el Yamato habrían construido varios portaaviones o cientos de aviones. Y en 1943 Japón desesperadamente necesitaba portaaviones y aviones. Febrero de 1943. El almirante Yamamoto transfirió su bandera del Yamato al portaaviones Musashi, el barco gemelo del Yamato. Incluso Yamamoto reconocía que los portaaviones eran más útiles que los acorazados como buques insignia, pero el prestigio del Yamato era tal que no podía ser retirado del servicio. En abril de 1943, Yamamoto fue muerto cuando aviones estadounidenses emboscaron su avión sobre Bougainville. La inteligencia estadounidense había descifrado los códigos japoneses y sabía exactamente dónde estaría. Su muerte fue un golpe masivo para la moral japonesa. Y el Yamato, el barco que había sido su buque insignia, no pudo hacer nada para evitarlo. Para 1944, la guerra estaba perdida para Japón. Estados Unidos había construido docenas de nuevos portaaviones. La producción industrial estadounidense era abrumadora. Japón perdía territorio constantemente. Las Islas Marianas cayeron en junio y julio. Los bombarderos B-29 comenzaron a bombardear Japón desde las Marianas. La situación era desesperada. Octubre de 1944. La batalla del Golfo de Leyte, Filipinas. Japón lanzó una operación desesperada usando todos los barcos disponibles en un intento de destruir la flota de invasión estadounidense. El plan era complejo. Una fuerza de portaaviones actuaría como señuelo para atraer a los portaaviones estadounidenses hacia el norte. Mientras tanto, 2 fuerzas de acorazados, incluido el Yamato, atacarían los transportes de invasión en el Golfo de Leyte. El Yamato finalmente vería combate real. Estaba en la fuerza central bajo el vicealmirante Takeo Kurita con el Musashi, otros 3 acorazados, 10 cruceros pesados y 15 destructores. Debían cruzar el estrecho de San Bernardino y atacar los transportes estadounidenses al amanecer del 25 de octubre. 24 de octubre. La fuerza central fue detectada por aviones estadounidenses en el mar de Sibuyan. Oleadas de aviones del Task Force 38 atacaron. El enfoque principal fue el Musashi, el barco gemelo del Yamato. Durante 8 horas más de 250 aviones atacaron al Musashi. 19 torpedos y 17 bombas impactaron. El Musashi se hundió esa noche con más de 1000 tripulantes. El Yamato también fue atacado, pero sufrió solo impactos menores. Sus cañones antiaéreos derribaron algunos aviones, pero el mensaje era claro. Ni siquiera el blindaje masivo del Yamato podía resistir ataques aéreos masivos y sostenidos.
El Musashi, idéntico al Yamato, había sido destruido por aviones. Kurita, conmocionado por la pérdida del Musashi, retiró temporalmente la fuerza central. Pero esa noche recibió órdenes de continuar. Al amanecer del 25 de octubre, la fuerza central emergió del estrecho de San Bernardino y encontró la unidad de escolta Taffy 3, 6 portaaviones de escolta, 3 destructores y 4 escoltas de destructores. Era el momento que el Yamato había sido diseñado para enfrentar. Portaaviones enemigos débilmente defendidos. Distancia de disparo. Superioridad de fuego absoluta. Los cañones de 460 milímetros del Yamato podían hundir un portaaviones de escolta con un solo impacto directo. El Yamato abrió fuego a 35 kilómetros. Sus proyectiles gigantes cayeron alrededor de los portaaviones estadounidenses creando columnas de agua coloreadas. Los japoneses usaban tintes para identificar los impactos de cada barco. Los portaaviones de escolta navegaban a su velocidad máxima de 18 nudos intentando escapar. Lanzaron todos sus aviones. Los destructores estadounidenses hicieron ataques suicidas con torpedos para dar tiempo a los portaaviones. Pero entonces algo inexplicable sucedió. Kurita, creyendo que estaba enfrentando a los portaaviones pesados del Task Force 38 en lugar de los portaaviones de escolta débiles, y confundido por los informes de batalla, ordenó una retirada. El Yamato y la fuerza central se retiraron sin hundir un solo portaaviones. Habían estado a punto de lograr una victoria masiva, pero se retiraron. La batalla del Golfo de Leyte fue el último momento donde el Yamato podría haber cumplido su propósito diseñado, y falló. No porque el barco fuera inadecuado, sino porque la confusión, el miedo a los ataques aéreos y las malas comunicaciones causaron que Kurita perdiera los nervios. Después de Leyte, el Yamato regresó a Japón. Para febrero de 1945, estaba anclado en Kure, Hiroshima. El combustible era críticamente escaso. No había suficiente para operaciones regulares. Los aviones estadounidenses bombardeaban Japón constantemente. La guerra estaba completamente perdida. Abril de 1945. Estados Unidos invadió Okinawa. Era la última isla principal antes de la invasión de Japón. Si Okinawa caía, la invasión del territorio principal japonés era inevitable. El alto mando japonés decidió una operación final desesperada. Operación Tengo. El Yamato navegaría a Okinawa con un crucero ligero y 8 destructores. No había escolta aérea porque Japón casi no tenía aviones operacionales. Solo había suficiente combustible para un viaje de ida. El plan era llegar a Okinawa, encallar el Yamato en la playa, usar sus cañones gigantes para bombardear las fuerzas estadounidenses hasta que se agotara la munición. Luego la tripulación se uniría a las defensas terrestres y moriría luchando. Era una misión kamikaze para todo el barco. El almirante Seiichi Ito, comandante de la segunda flota, protestó. Era un desperdicio inútil. El Yamato sería hundido mucho antes de llegar a Okinawa. No tenía defensa aérea adecuada. Sería un sacrificio sin propósito. Pero las órdenes venían directamente del alto mando y del emperador. El Yamato debía navegar. El 6 de abril de 1945 a las 3 de la tarde, el Yamato salió del mar interior de Seto con el crucero ligero Yahagi y 8 destructores. La tripulación sabía que era una misión suicida. Muchos escribieron cartas de despedida. El capitán Kosaku Aruga les dijo: lucharemos gloriosamente, moriremos gloriosamente, eso es todo. La flota fue detectada casi inmediatamente. Los submarinos estadounidenses rastrearon su curso y transmitieron la posición. La inteligencia estadounidense había interceptado las comunicaciones japonesas. Sabían exactamente a dónde iba el Yamato y por qué. El almirante Mark Mitcher, comandante del Task Force 58, tenía 11 portaaviones con casi 400 aviones disponibles. Ordenó un ataque masivo. La orden era simple: hundir al Yamato, usar tantos aviones como fuera necesario, no dejar que alcanzara Okinawa. 7 de abril, 11 de la mañana. Los aviones de reconocimiento estadounidenses encontraron al Yamato. Su posición fue transmitida. A las 10 de la mañana los primeros aviones comenzaron a despegar de los portaaviones. Cazas Hellcat para suprimir los cañones antiaéreos. Bombarderos en picado Helldiver con bombas de 1000 libras. Aviones torpederos Avenger con torpedos Mark 13.
12:20 del mediodía. Los primeros aviones estadounidenses aparecieron. Eran 386 aviones en total. Atacaron en oleadas coordinadas. La doctrina estadounidense contra acorazados pesadamente blindados era clara. Torpedos en un solo costado para inducir escora, luego más torpedos en el mismo costado para volcar el barco. No intentar penetrar el blindaje superior con bombas. Usar torpedos bajo la línea de flotación donde el blindaje era más débil. El Yamato abrió fuego con todo su armamento antiaéreo. 24 cañones de 127 milímetros. 152 cañones de 25 milímetros, 6 ametralladoras de 13.2 milímetros. Las torretas principales disparaban munición especial Sanshikidan, diseñada contra aviones, proyectiles que explotaban en el aire lanzando miles de proyectiles incendiarios. El cielo alrededor del Yamato se llenó de explosiones y trazadores, pero no importó. Había demasiados aviones. Los Avenger atacaban desde múltiples direcciones simultáneamente. Los cañones antiaéreos no podían seguir todos los objetivos. Los primeros torpedos impactaron el costado de babor del Yamato. Luego más y más. La doctrina estadounidense funcionó. Concentrar todos los torpedos en el costado de babor. Para la 1 de la tarde el Yamato había recibido al menos 8 impactos de torpedo en el costado de babor y múltiples impactos de bomba. El barco comenzó a escorar a babor. El control de daños intentó inundar los compartimentos del lado opuesto para contrarrestar la escora. Funcionó parcialmente, pero más torpedos seguían impactando. Los aviones estadounidenses reabastecían y regresaban en oleadas continuas. No había respiro. El Yahagi y 4 de los 8 destructores ya habían sido hundidos. Los destructores restantes estaban dañados. El Yamato estaba solo, rodeado, siendo atacado por docenas de aviones simultáneamente. A las 2 de la tarde la escora del Yamato había alcanzado 15 grados a babor. Los sistemas de control de fuego habían fallado. La energía eléctrica estaba fallando. Las inundaciones se extendían. Los torpedos seguían impactando. La escora aumentó a 20 grados, luego 25. A las 2:20 la escora era de 35 grados. El Yamato estaba claramente condenado. El capitán Aruga ordenó abandonar el barco, pero era demasiado tarde. El barco estaba escorándose tan rápido que los hombres no podían evacuar. El almirante Ito decidió quedarse con el barco. Muchos oficiales hicieron lo mismo. 2:23 de la tarde. El Yamato alcanzó un punto de no retorno. La escora era de casi 90 grados. El barco se estaba volcando completamente. Los hombres en cubierta se deslizaban hacia el agua. Los que estaban atrapados dentro sabían que iban a morir. 2:23 y 30 segundos. El Yamato se volcó completamente. Cuando las calderas todavía calientes entraron en contacto con el agua fría, explotaron con una fuerza masiva. Los depósitos de municiones detonaron. La explosión fue tan grande que creó una columna de humo visible a 100 kilómetros. La onda expansiva dañó aviones estadounidenses que volaban demasiado cerca. El Yamato se hundió en agua de 340 metros de profundidad al suroeste de Kyushu. De los 2.767 tripulantes, solo 269 sobrevivieron. El almirante Ito murió con el barco. El capitán Aruga murió con el barco. 3.055 hombres murieron. Los estadounidenses perdieron 10 aviones y 12 aviadores. Eso fue todo. 10 aviones contra el acorazado más grande jamás construido. El Yamato, diseñado para hundir acorazados a 40 kilómetros de distancia, nunca hundió un barco enemigo. Murió bajo ataques aéreos sin poder devolver fuego efectivo. La misión Tengo no cambió nada. El Yamato no alcanzó Okinawa. No disparó contra las tropas estadounidenses, no ralentizó la invasión. Fue un sacrificio completamente inútil, ordenado por un alto mando que prefirió una muerte gloriosa a admitir que la guerra estaba perdida. Los recursos invertidos en el Yamato fueron staggering, el equivalente a construir 3 portaaviones, miles de toneladas de acero que Japón no tenía, años de trabajo de construcción, miles de tripulantes entrenados. Todo desperdiciado en un barco que operó menos de 4 años y nunca cumplió su propósito diseñado. Si Japón hubiera invertido esos recursos en portaaviones, ¿habría cambiado el resultado de la guerra? Probablemente no.
La producción industrial estadounidense era demasiado abrumadora, pero 3 portaaviones adicionales en Midway podrían haber cambiado esa batalla. Más portaaviones en el mar de Filipinas en junio de 1944 podrían haber evitado el gran tiro al pavo de las Marianas, donde Japón perdió 450 aviones en un día. El Yamato representaba la mentalidad del Battleship Supremacy que había dominado el pensamiento naval desde 1890. Acorazados más grandes, cañones más grandes, blindaje más grueso, pero la tecnología había avanzado. Los portaaviones proyectaban poder a cientos de kilómetros. Los aviones podían atacar desde cualquier dirección, y ninguna cantidad de blindaje podía resistir docenas de torpedos y bombas. Postguerra, los historiadores debaten si el Yamato fue un error. La respuesta depende del marco de referencia. Como pieza de ingeniería, el Yamato era magnífico. Como plataforma de armas, era formidable. Como inversión estratégica en 1934, cuando fue diseñado, era cuestionable. Como inversión estratégica para la guerra que Japón realmente luchó de 1941 a 1945, fue un desastre. El pecio del Yamato fue descubierto en 1985 por una expedición japonesa. Yace partido en múltiples secciones a 340 metros de profundidad. Las torretas se desprendieron durante el hundimiento. El casco está invertido. Es un cementerio de guerra protegido. No se permiten actividades de salvamento. El Yamato se convirtió en leyenda en Japón. Libros, películas, anime, videojuegos. Es recordado como el símbolo del poder naval japonés. Pero esa memoria olvida la realidad. El Yamato fracasó en cumplir su propósito. Consumió recursos masivos y murió en una misión suicida que no logró nada excepto la muerte de 3.000 hombres. La lección del Yamato es universal. La tecnología más avanzada no importa si está aplicada a una estrategia obsoleta. Los acorazados fueron la tecnología dominante de 1850 a 1930, pero para 1941 esa era había terminado. Los portaaviones y los aviones habían cambiado fundamentalmente la guerra naval. Y Japón construyó el acorazado definitivo justo cuando los acorazados se volvían irrelevantes. Es la misma lección que el Tiger, el Panther, el Me-262, el Bismarck, el Type 21. Excelencia técnica sin relevancia estratégica es inútil. Puedes construir el tanque más fuerte, el avión más rápido, el submarino más avanzado, el acorazado más grande. Pero si estás luchando la guerra equivocada con la doctrina equivocada, toda esa tecnología no importa. 72.800 toneladas. 9 cañones de 460 milímetros, 650 milímetros de blindaje, 4 años de servicio, 0 barcos enemigos hundidos, 3.055 muertos, 2 horas desde el primer ataque hasta la explosión final. Esos números definen al Yamato mejor que las especificaciones impresionantes. Fue el dinosaurio más grande que caminó la Tierra justo cuando llegó el meteoro.